comenzó la grabación. Bueno, vamos a continuar con la, la segunda parte del concepto Rosacruz del Cosmos de Max Heindel, Análisis oculto del Génesis, que es el capítulo 14. Cuando por los organismos más simples, la vida que es ahora hombre, construyó la forma para satisfacer sus necesidades, a su debido tiempo, a medida que la entidad progresaba, se hizo evidente que debía agregarse nuevos perfeccionamientos que entraban en conflicto con la línea seguida previamente. Se le debió dar una nueva partida de una especie nueva donde pudiera remediar cualquier error previo que, por experiencia, había aprendido que impediría su desarrollo ulterior si se adhería a las antiguas pautas, y así la vida evolucionante se capacitaría para progresar más dentro de una nueva especie. Cuando la experiencia posterior demostraba que la nueva forma era inadecuada, en tanto no podía adaptarse a alguna mejora necesaria para el progreso de la vida evolucionante, ella también era descartada y se partía nuevamente en una forma adaptable a las mejoras necesarias. Aquí Max Heindel nos está hablando de una palabra que en el tiempo en el que se está refiriendo se estaba aplicada a las formas, es decir, a la estructura de los vehículos, específicamente del cuerpo denso, que tenía que estar organizado de forma que pudiera ir dándole cabida a las expresiones propias del estado evolutivo que se tenía en su momento. Pero como el estado evolutivo es algo que va progresando, se va desarrollando este potencial interior, entonces esas formas también tienen que ir adaptándose y se tiene que ir descartando algunas estructuras y se tiene que, o mejorándolas y se tiene que ir desarrollando nuevas estructuras. Esta palabra del perfeccionamiento es una palabra que encontramos en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas, en las epístolas, pero referida entonces al perfeccionamiento espiritual, al perfeccionamiento interior, porque ya sabemos que el cuerpo denso está completo. Lo que no está completo es el uso de todas las capacidades que tienen todos los órganos de nuestro cuerpo denso. Y continúa Max Heindel diciendo, de esta manera, mediante pasos sucesivos, la vida evolucionante perfecciona sus vehículos y este perfeccionamiento aún continúa. El hombre que está a la vanguardia del progreso ha construido sus cuerpos desde algo similar a la amiba hasta la forma humana del salvaje y desde allí en adelante a través de diversas etapas hasta las razas más avanzadas que actualmente están usando los cuerpos mejores y más organizados de la Tierra. Siempre tenemos que recordar que aunque las razas avanzadas tengan los cuerpos más aptos para la expresión del espíritu, eso no significa que moralmente esas razas sean mejores. No hay razas que sean mejores moralmente que otras, porque las condiciones espirituales dependen de cómo se hace uso de los instrumentos que se tienen. Se pueden tener instrumentos toscos, pero por el hecho de tener menos tiempo de desarrollo, pero hacerlo con buena voluntad y con muy buena disposición. Se pueden tener instrumentos muy refinados y haber caído en la vanidad y en la soberbia y en los defectos que lamentablemente se dan por medio de la naturaleza inferior, de los cuales tenemos que estar permanentemente atentos para no caer. Porque hay gente muy inteligente, hay gente que tiene vehículos muy bien desarrollados que lamentablemente ha caído en esos defectos y por eso se vuelven extremadamente peligrosos para sí mismos y para los demás.
Y continúa Mangel diciendo, entre las muertes y los renacimientos estamos constantemente construyendo cuerpos en los cuales funcionar durante nuestras vidas, y aún se alcanzará un grado mucho mayor de eficiencia que el actual. Si cometemos errores al construir entre vidas, ellos se hacen evidentes cuando usamos el cuerpo en la vida terrestre. Y esto es ventajoso para nosotros si somos capaces de percibir y comprender nuestros errores para poder evitar el repetirlos y vivir vida tras vida. Más así como el constructor de casas declinaría comercialmente si no estuviéramos constantemente mejorando sus métodos para cumplir las exigencias de su negocio. De igual modo, quienes se adhieren con persistencia a las formas antiguas fracasan en elevarse sobre la especie y son dejados atrás como rezagados. Es decir, son dejados atrás en relación con los que sí se adaptaron. Pero eso no quiere decir que no puedan seguir haciendo su proceso evolutivo a un ritmo más lento. Estos rezagados toman las formas superadas por los precursores, como se explicó previamente, y ellos constituyen las razas y especies inferiores de cualquier reino en el que estén evolucionando. A medida que la vida que ahora es hombre pasó a través de etapas análogas a las de los reinos mineral, vegetal y animal, y a través de las razas inferiores, los rezagados que habían fracasado en alcanzar el nivel necesario para mantener el paso de la cresta de la evolución fueron quedando por el camino. Ellos tomaron Ellos tomaron las formas descartadas por los precursores y las usaron como estriberones mediante los cuales trataron de alcanzar a los otros, pero las formas avanzadas no permanecieron quietas. En el progreso de la evolución no existen paradas. En la vida evolucionante como en el comercio no hay tal cosa como meramente conservar lo propio. La ley es el progreso o el retroceso. La forma que no es capaz de mayor perfeccionamiento debe degenerar. Por lo tanto, existe una línea de formas que se perfeccionan animada por los precursores de la vida evolucionante y otra línea de formas que degeneran, superada por los precursores, pero animada por los rezagados, mientras haya rezagados de esa oleada de vida particular a la que esas formas pertenecieron originalmente. Cuando no hay más rezagados, la especie se extingue gradualmente. Las formas han sido cristalizadas más allá de toda posibilidad de ser mejoradas por moradores de creciente incapacidad. Por ende, regresan al reino mineral, se fosilizan y se agregan a los diferentes estratos de la corteza terrestre. La afirmación bueno, y Martínez nos dice acá, cuando no hay más rezagados, ¿esto cómo sucede? Lo que sucede, nosotros sabemos que hay una última raza a la que van a confluir todas las razas. Entonces, hay algunos seres humanos que van a ser los precursores que van a inaugurar esa raza, que ya están en ese camino, que viene a ser la sexta raza de nuestra época época área, y que va a abrir el camino de la Nueva Galilea. Esta sexta raza va a ser abierta por los precursores, pero entonces después aquellos individuos que estén utilizando vehículos de las razas que están menos desarrolladas van a ir incorporándose en cada vida a las razas más adelantadas, y las razas menos adelantadas van a ir quedando sin gente que las vaya ocupando. Y hasta que al final todas las razas van a llegar a esa sexta raza de nuestra época aria, y ahí se va a inaugurar la época
época siguiente, que es la Nueva Galilea. Así que más tarde o más temprano, todos vamos a confluir en ese mismo nivel. Aunque las dificultades que se hayan tenido para llegar allí se van a poner de manifiesto a su tiempo y cada uno va a tener que afrontar esas dificultades para poder dejar de lado toda contaminación o toda falta de desarrollo que se haya llegado a establecer en ese proceso. Por eso es que se dice que en el periodo siguiente, en el periodo de Júpiter, algunos van a haber caído en el error más profundamente. Siempre el peligro de caer en el error está presente en el proceso evolutivo. Por eso es que en ese sentido nunca hay que dormirse, nunca hay que creer que ya es suficiente con lo que tenemos. Siempre hay crecientes desafíos desde el punto de vista ético y espiritual. Una pregunta. En el periodo de Júpiter vamos a tener cuerpos etéreos. Igual se sigue habiendo errores con esos cuerpos. Oh, perdón. Como le ha sucedido a los ángeles, que hay algunos que se han rezagado y han quedado de alguna forma separados del resto de los ángeles, que son los ángeles de Lucifer. Ellos están teniendo que cargar con la cruz de sus errores y necesitan del desarrollo de la oleada de vida nuestra para poder seguir haciendo su proceso evolutivo. Y esos errores van a estar presentes. Una imagen nos dice que va a haber en ese tiempo una humanidad que va a estar completamente purificada y la otra que va a estar atrapada en el error y ni siquiera va a tener vergüenza de sus errores. Pero aquella gente que se ha purificado, que se ha fortalecido en los verdaderos valores, va a encontrar el camino de poder brindarle servicio a los que se han rezagado de forma que puedan hacer el desarrollo que corresponde. También algo semejante podemos deducir que es lo que han hecho las jerarquías, el iniciado más elevado de los ángeles, que es Jehová, y también los arcángeles, etcétera, para poner a los ángeles de Lucifer de forma que, a pesar de que su accionar en relación con los seres humanos ha sido egoísta, que ellos tengan que participar de una forma limitada, que no puedan empujar a la humanidad al mal absoluto, y que puedan de alguna forma también conseguirse algún bien de la participación de ellos, que es precisamente el tema de la independencia. El tema de la independencia es que ellos nos impulsaron a independizarnos en un tiempo en el que todavía no teníamos la madurez suficiente. Pero la independencia es algo que estaba previsto en el plan evolutivo. No estuvo hecho en el tiempo adecuado, no estaba establecidas las condiciones evolutivas correctas. Entonces, una vez que se produce la independencia, ya no se puede volver atrás, pero sí se puede ir haciendo el ajuste suficiente como para poder llegar al equilibrio adecuado del ejercicio de esa independencia, que nunca va a ser una independencia absoluta, es una independencia de la guía de los espíritus raza, pero es un desarrollo del espíritu que verdaderamente somos, que es la imagen y semejanza de Dios en nosotros, y por lo tanto vamos a poder seguir una conducta que esté ajustada al plan divino verdaderamente, y no participando de un ensayo y error y errores que produjeron todo el tema del dolor, la enfermedad y la muerte. Y entonces de esa forma vamos a estar mucho más afinados con las leyes de la naturaleza material y de la naturaleza suprafísica también. Gracias. Bueno, seguimos.
La afirmación de la ciencia moderna de que el hombre ha ascendido a través de los diferentes reinos vegetal y animal que existen en nuestro entorno hasta el antropoide y de ahí hasta el hombre no es del todo correcta. El hombre nunca habitó formas idénticas a las de nuestros actuales animales, ni a las de las especies antropoide actual, sino que habitó formas que eran similares, pero superiores a la de los antropoides actuales. El científico observa que existe una semejanza anatómica entre el hombre y el mono, y como el impulso evolutivo tiende al perfeccionamiento, concluye que el hombre debe haber descendido del mono, pero se ve siempre frustrado en sus esfuerzos por encontrar el eslabón perdido que conecte a ambos. Desde el momento en que los precursores de nuestra oleada de vida, las razas arias, ocuparon formas simiescas, han progresado hasta nuestra actual etapa de desarrollo, mientras que las formas que eran el eslabón perdido han degenerado y están animadas ahora por los rezagados del período de Saturno. Los monos inferiores, en lugar de ser los progenitores de las especies superiores, son rezagados que ocupan los especímenes más degenerados de lo que fue una vez la forma humana. En lugar de que el hombre descienda de los antropoides, es lo contrario. Los antropoides han degenerado del hombre. La ciencia materialista, que trata solo con la forma, se ha descaminado y ha sacado conclusiones erróneas sobre este tema. En el reino animal se encuentran las mismas condiciones relativas. Los precursores de la oleada de vida que ingresó a la evolución en el período solar son nuestros actuales mamíferos. Los diferentes niveles corresponden a los pasos dados una vez por el hombre, mas todas las formas están degenerando bajo el gobierno de los rezagados. Similarmente, los precursores de la oleada de vida que ingresó a la evolución en el período lunar se encuentran entre los árboles frutales, mientras que los rezagados de esa oleada de vida animan a todas las otras formas vegetales. Bueno, veamos un poco esto. Tengamos en cuenta que Maimonides lo dice, pero vamos a recalcarlo. La degeneración es de las formas, no de los espíritus. El espíritu no tiene como degenerar porque es esencialmente eterno, parte de Dios. El espíritu se pasa por el proceso evolutivo, se sumerge en materia cada vez más densa, y hay algunos espíritus que van encontrando en el ejercicio de las diversas posibilidades, van encontrando dificultades en expresar su propósito. Y esas dificultades pueden llegar a conducir a que las formas que ellos van ocupando y que ellos contribuyen, y que todos contribuimos a formar, sean menos perfectas que de los más adelantados. Y eso va degenerando en el sentido de que esas formas se van poniendo cada vez más inaptas para poder expresar lo que el espíritu tiene que expresar. Esa ineptitud oprime al espíritu, y ese espíritu eterno y puro en sí mismo, en su esencia, siente esa opresión al estar teniendo que conducirse en esas formas, en vehículos que están oprimiéndolo, y de esa forma puede encontrar dentro de sí mismo expresar el potencial que va a permitir llevarlo a las conductas que pueda hacer que se eleve por encima de esa limitación
de estar viviendo en cuerpos que han degenerado. Entonces, el espíritu nunca degenera. Y por otra parte, acá en este último párrafo, Maesende nos dice que los seres menos evolucionados, es decir, los que se han venido rezagando de la oleada de vida que actualmente ocupa el nivel animal, los rezagados son en este tiempo árboles frutales, o sea, ni siquiera han llegado al nivel animal. Lo mismo que le sucede a los antropoides en relación con el nivel humano. Ellos no han recibido la mente y por lo tanto no han llegado al nivel evolutivo humano. Sí van a poder hacerlo en la próxima revolución, en la quinta revolución de este periodo terrestre. Y podemos deducir que algo semejante le va a pasar al espíritu que anima ahora a los árboles frutales. Ellos van a poder dejar ya el nivel evolutivo de vegetal en el que se están manifestando ahora y van a pasar a incorporarse dentro del nivel evolutivo animal como los espíritus con los que ellos empezaron. Pero entonces vemos que de cualquier manera los rezagados y los más adelantados y todo el grueso de los individuos de cada especie y de cada oleada de vida siempre colabora y participa a su nivel dentro de sus posibilidades en la economía de la naturaleza, y no solamente en la economía material, sino en las posibilidades de expresión de potenciales más elevados. Y continuamos. Sin embargo, cada oleada de vida permanece confinada en forma definida dentro de sus propias fronteras. Los antropoides pueden alcanzarnos y convertirse en seres humanos, pero ningún otro animal alcanzará nuestro estado de desarrollo particular. Fíjense cómo llama a los antropoides animales, porque el estado evolutivo que ellos están expresando actualmente es el nivel animal, aunque no empezaron con nosotros y van a alcanzar la condición de humanos una vez que puedan recibir la mente y a partir de allí empezar su proceso de individualización y de independencia de la vida externa. Ellos alcanzarán una etapa similar, pero bajo diferentes condiciones en el periodo de Júpiter. Las plantas actuales serán la humanidad del periodo de Venus, bajo condiciones aún más diferentes, y nuestros minerales alcanzarán la etapa humana bajo las condiciones del periodo del Vulcano. Se notará que la moderna teoría evolucionaria, particularmente la de Haeckel, si se invirtiera completamente, concordaría casi perfectamente con el conocimiento de la ciencia oculta. El mono ha degenerado del hombre. Los pólipos son la última degeneración dejada atrás por los mamíferos. Los musgos son la más baja degeneración del reino vegetal. El reino mineral es la meta final de las formas de todos los reinos, cuando han alcanzado el apogeo de la degeneración. Una corroboración de esto se encuentra en el carbón, que alguna vez fue una forma vegetal, también en la madera petrificada y en los restos fosilizados de diferentes formas animales. La piedra o roca común, que ningún científico admitiría que tuvo su origen en otro reino, es para el investigador oculto tan ciertamente vegetal mineralizado como el carbón. El mineralogista explicará versadamente que está compuesta de hornblenda, feldespato y mica, pero el clarividente entrenado que puede rastrearla en la memoria de la naturaleza a través de millones de años puede complementar esta afirmación agregando, sí, y aquello que usted llama hornblenda y feldespato son las hojas y tallos de las flores prehistóricas, y la mica es todo lo que queda de sus pétalos.
La enseñanza oculta sobre la evolución también es corroborada por la ciencia de la embriología en la recapitulación prenatal de todas las pasadas etapas de desarrollo. La diferencia entre el óvulo de un ser humano y los de algunos mamíferos superiores y aún de los organismos superiores del reino vegetal es indistinguible aún bajo el microscopio. Los expertos son incapaces de diferenciar cuál es animal y cuál humano, aún luego de haber pasado varias de las primeras etapas prenatales. Los expertos no pueden distinguir entre el embrión animal y el humano. Pero si el óvulo animal se detuviera durante todo el periodo de gestación, se observaría, si el óvulo animal es estudiado durante todo el periodo de gestación, se observará que pasa únicamente a través de las etapas mineral y vegetal y que nace cuando alcanza la etapa animal. Esto es porque la vida que lo anima pasó a través de su evolución mineral en el periodo solar, de su vida vegetal en el periodo lunar y ahora es forzada a detenerse en la etapa animal en el periodo terrestre. ¿Y por qué es forzada a eso? Porque todavía no hizo el desarrollo que tiene que hacer en todo el proceso de la condición animal. Queda forzada a detenerse en el nivel en el que alcanzó en la última expresión de su última vida. Por otro lado, la vida que usa el óvulo humano tuvo su existencia mineral en el periodo de Saturno, su etapa vegetal en el periodo solar, pasó por la etapa animal en el periodo lunar, tiene aún margen para la epigénesis, que luego de haber alcanzado la existencia animal y por lo tanto sigue hasta alcanzar la humana, donde tampoco se detendrá. La madre y el padre dan las sustancias de sus cuerpos para construir el del niño, pero especialmente en las razas más elevadas, la epigénesis posibilita que se agregue algo que hace el niño diferente de sus padres. Cuando la epigénesis está inactiva en el individuo, en la familia, en la nación o en la raza, cesa la evolución y comienza la degeneración. Es decir, cuando ya no se hace ningún aporte nuevo por parte del individuo, si ese individuo está tan apegado a las formas que ya están preestablecidas y por lo tanto no está haciendo ningún trabajo de aportar algo nuevo, entonces ahí empieza el proceso de rezagarse. Se rezaga porque la forma que está ocupando ya no está apta para los nuevos desafíos que siempre se van presentando en todo proceso evolutivo. Y continúa Michael preguntando, ¿un alma viviente? De modo que... Sí, adelante, De gracias. modo que los dos relatos referentes a la creación armonizan muy bien. Uno trata sobre la forma que fue desarrollada a través del mineral, el vegetal y el animal, y alcanzó al hombre por último. La otra nos expresa que la vida que ahora anima a las formas humanas se manifestó antes que la que anima las formas de los otros reinos. Uno solo de estos relatos referentes a la creación no habría sido suficiente. Hay pormenores importantes ocultos en el relato de la creación del hombre. En el segundo capítulo, el versículo dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento, nefesh, y el hombre se convirtió en una criatura que respiraba, nefesh chayim. En otros lugares de la versión del Rey Jaime, nefesh es traducido como vida, pero en este caso en particular, en el Génesis 2:7, es traducido como alma viviente, dando así la idea de que se hacía una distinción entre la vida que animaba a la forma humana y aquella que animaba a las creaciones inferiores.
No existe licencia alguna para esa diferencia en la traducción, que es simplemente arbitraria. El aliento de vida, nefesh, es el mismo en el hombre y en la bestia. Esto se puede demostrar aún a aquellos que se basan firmemente en la Biblia como autoridad, pues aún la versión del rey Jaime enuncia claramente en Eclesiastés 3, 19, 20. Como muere uno, así muere el otro. Si todos ellos tienen un mismo aliento, nefesh, de modo que un hombre no tiene preeminencia sobre una bestia, todos van a un mismo lugar. Los animales son solo nuestros hermanos menores, y si bien ahora no están tan sutilmente organizados, finalmente alcanzarán un estado tan elevado como el nuestro, y para entonces nosotros habremos ascendido aún más. Si se sostiene que el hombre recibió su alma en la forma descrita en el 7º versículo del 2º capítulo del Génesis y que no podía haberla recibido de ninguna otra forma, es pertinente preguntar, ¿cuándo y cómo recibió la suya la mujer? El significado del capítulo y de la inhalación del aliento de vida por Jehová es muy simple y claro cuando usamos la clave oculta, y además tiene la inmensa ventaja de ser lógico. El hecho de que el regente de la luna, Jehová, con sus ángeles y arcángeles fueran los rectores de esta acción, indica el tiempo en que ocurrió esta creación. Fue entre las partes primera y media de la época lemúrica y debe haber sido luego de que la luna fue expelida de la tierra, pues Jehová no tuvo relación alguna con la generación de los cuerpos antes de que la luna fuera expulsada. Entonces las formas eran más etéreas, no había cuerpos densos y concretos. Tales cuerpos pueden hacerse solo mediante las fuerzas lunares endurecedoras y cristalizantes. Debe haber sido en la primera mitad de la época lemúrica, pues la separación de los sexos, que quedó registrada después, tuvo lugar en la mitad de esa época. En ese momento el hombre en formación aún no había comenzado a respirar por medio de pulmones. Tenía un aparato similar a las branquias, aún presente en el embrión humano, mientras pasa por la etapa de vida prenatal correspondiente a esa época. No tenía sangre caliente y roja, pues en esa etapa no existía un espíritu individual. Toda la forma era blanda y flexible, y el esqueleto era blando como el cartílago. Antes del último período, cuando se hizo necesario separar a la humanidad en sexos, el esqueleto había crecido firme y sólido. La obra realizada por Jehová fue construir sustancia ósea densa y dura dentro de los cuerpos blandos ya existentes. Previo a ese tiempo, por ejemplo, durante las épocas polar e hiperbórea, ni el animal ni el hombre tenían huesos. La costilla de Adán. La manera grotesca e imposible en la cual se dice que se realizó la separación de los sexos, como se describe en las versiones corrientes de la Biblia, y en este caso en particular, también en el texto masorético, es otro ejemplo de lo que se puede hacer al cambiar vocales en el antiguo texto hebreo. Leído de una forma, la palabra es costilla, pero de otra, que tiene por lo menos el mismo derecho a ser considerada, con la ventaja adicional
de que tiene sentido común, se le lee como lado. Si interpretamos esto como significando que el hombre era macho o hembra y que Jehová hizo que un lado o sexo permaneciera latente en cada ser, no estaremos violentando nuestra razón, como lo haríamos aceptando la historia de la costilla. Si se hace esta alteración, la enseñanza oculta dada previamente armoniza con la de la Biblia, y ambas concuerdan con la enseñanza de la ciencia moderna de que el hombre era bisexual en un tiempo, antes que desarrollara un sexo a expensas del otro. Corroborando esto, se señala que el feto es bisexual hasta cierto momento. De ahí en adelante predomina un sexo, mientras el otro permanece en suspenso, de forma que cada persona aún posee los órganos sexuales opuestos en forma rudimentaria y por lo tanto es realmente bisexual, como el hombre primitivo. Aparentemente el narrador de la Biblia no desea dar en este segundo relato de la creación un cuadro exacto de toda la evolución, sino más bien entrar algo más en detalle sobre lo dicho en el primer capítulo. Nos dice que el hombre no siempre respiró como lo hace ahora, y que hubo un tiempo en que no estaba separado en sexo, y que fue Jehová quien efectuó el cambio, fijando así el momento de este hecho. A medida que procedemos, encontraremos que se da mucha información. Bueno, podemos ver cómo Meissner nos señala esta realidad de que el embrión en el desarrollo intrauterino no se puede distinguir de qué especie está formando parte en las primeras etapas. Y bueno, cada una de las oleadas de vida continúa hasta el nivel que le corresponde, que ha desarrollado. Pero también encontramos con que esta condición de la separación de sexos también se pone de manifiesto en el embrión en la etapa correspondiente a la época lemúrica que se está recapitulando en el vientre de la madre. El vientre de la madre se hace una recapitulación de todo el proceso evolutivo anterior. Nos damos cuenta de que como ya se abrió ese camino, lo único que se hace es en cada vida recapitular absolutamente todo y ir expresando las distintas condiciones de los niveles que se estaba manifestando en cada época. Ahora bien, el hecho de que el espíritu es bipolar, es decir, bisexual, no quiere decir que esté adecuado para nuestra evolución expresar cualquier sexo una vez que se pone de manifiesto el sexo en el cuerpo, que eso se hace en el interior del vientre de la madre. ¿Por qué? Hay una necesidad de que el espíritu se adapte a las condiciones naturales y morales que tiene que expresar en cada una de las vidas. Esa adaptación es en todos los niveles. Y la adaptación que se podría decir fundamental es adaptarse a dejar el último sexo que se tuvo, porque sabemos que en general hay una alternancia en cada una de las eras astrológicas de 2160 años cada una. Se nace una vez en un sexo y la otra en el sexo contrario, para poder tener en cada una de esas eras una experiencia complementaria en el nivel femenino y en el nivel masculino. Pero hay alguna gente que se apega a una forma de expresión del espíritu, a uno de los dos polos, y ese apego
hace que a pesar de que el cuerpo denso y naturalmente también el cuerpo vital estén expresando macroscópicamente hablando esa condición del sexo que tiene que expresar, también hay algunas partes microscópicas del cuerpo denso que están expresando esa resistencia que tiene el espíritu a manifestarse en el sexo que tendría que expresarse. Y eso hace que algunos seres humanos se sientan eh, en estar ocupando un vehículo que no se corresponde con lo que verdaderamente sienten. Eso no tiene que llevar naturalmente a la condena de esa gente. Esa gente está expresando una dificultad que la podemos comparar con la dificultad que puede tener algún ser humano en aprender música o en aprender matemática o en poder desarrollar alguna forma de deporte. Es una dificultad específica del espíritu para desarrollar alguna de las facetas de su potencial. En el aspecto del sexo, es una condición muy básica, muy fundamental, y también muestra la dificultad que representa el proceso evolutivo, porque hay que verdaderamente, en el periodo post-mortem, dejar absolutamente para atrás todo lo que se desarrolló de forma eh, de forma no esencial, que son los vehículos. Esos vehículos tienen que ir modificándose vida tras vida y se tiene que ir incorporando todo el bien de lo que se hizo en la vida pasada. Pero si el espíritu presenta una forma de apego a la expresión de la vida anterior, eso se pone de manifiesto en esa dificultad. Tampoco corresponde que se normalice eso y que se quiera desarrollar una ideología de que eso sea lo normal y que la gente que no tiene expresiones de sexualidad diferentes de la de su cuerpo es que no se han asumido, como hay algunas corrientes de pensamiento que están tratando de abrirse camino en los últimos tiempos. Las enseñanzas rosacruces nos explican eh, los fundamentos y después nosotros podemos reflexionar, profundizar en este sentido y ver cómo nosotros podemos amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo en cualquier condición que se encuentre, lo que no significa que llamemos a lo que está mal bien. Hay una falta de adaptación en algunos seres humanos y bueno, van a tener que hacer su proceso y hasta llegar a equilibrar su desarrollo en el proceso evolutivo que les toque. Pero también tenemos que reconocer que la gente que está adaptada al sexo biológico que tiene y se manifiesta adaptado en ella, está más ajustado que esta otra gente. Esto puede ser considerado por algunos como una ideología en donde se menosprecia o se odia a otros y no hay en lo más mínimo ninguna clase de odio ni menosprecio absolutamente nada a nadie, sino que es una visión equilibrada de lo que significa el proceso evolutivo y de cómo tenemos que adaptarnos a las distintas condiciones que se nos presentan. También hay condiciones de necesidad de desarrollo espiritual que ya están cercanas a los seres humanos y que si estamos bien afinados con el sexo en el que estamos viviendo, tenemos un poco de mejor de posibilidades que aquellos que no lo están, porque están luchando con una contracorriente. Hay vehículo que está expresándose de una manera y el interior que tiene otra condición, otra disposición. Eso presenta una dificultad para poder hacer el desarrollo que corresponde, pero lo que no significa que no se pueda hacer. Se puede tener más dificultades, pero si se hace el trabajo necesario, se puede hacer el desarrollo correspondiente en la vida que estamos hablando. Bueno, esto es en parte una reflexión, un razonamiento de algo que la información que nos proporciona May Handel, el conocimiento Rosacruz, para ver cómo podemos
aplicarlo en la comprensión de lo que sucede en la vida concreta que nos toca vivir y las distintas corrientes de pensamiento que se van presentando. No sé si quieren hacer algún aporte con respecto a esto o si podemos dejar para la semana que viene ya el tema de los ángeles guardianes. Dejamos por acá. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, gracias por estar. Disculpen la demora. Bueno, nos vemos jueves primero. Bueno. Servicio de oculación. Muy bien. Bueno, si se quiere, gracias. jueves, chau, chau. Saludos a todos.